Dios. Bien, amados, estamos hoy en el capítulo número 13 de su libro, Todos somos teólogos. Y el capítulo 13 trata con atributos comunicables de Dios. Y como siempre queremos empezar con una pregunta. Yo quiero hacer la pregunta a la iglesia. Cuando Pablo dice en Efesios 5:1, el apóstol Pablo dice que seamos imitadores de Dios. ¿Qué dice Pablo sobre nuestra habilidad de poseer y manifestar algún atributo de Dios? Cuando Pablo dice ser imitadores de Dios, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en cuanto a nuestra habilidad de poseer y manifestar algún atributo de Dios? ¿Qué está diciendo Pablo? Amén, muy bien. Cuando Pablo dice que seamos imitadores de Dios, Pablo le está diciendo a la iglesia que la iglesia tiene la habilidad de poseer y manifestar algún atributo de Dios. Esos atributos que la iglesia, que nosotros podemos, que poseemos y podemos manifestar, esos son atributos comunicables. Amén. La última vez estuvimos hablando sobre los atributos incomunicables de Dios. ¿Y qué son atributos incomunicables, Joshua? Bueno, los atributos incomunicables de Dios son atributos que nosotros podemos manifestar. No, exactamente, no podemos. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios, omnipotencia de Dios, soberanía, aceidad. ¿Se acuerdan de la palabra aceidad? Amén, que Dios existe en Él mismo sin la necesidad de nada. La aceidad de Dios. Amén, pero hoy vamos a hablar de los atributos comunicables de Dios, dando a entender que esos son atributos de Dios que nosotros tenemos la habilidad de manifestar. Amén. El primer atributo que queremos hablar en esta noche es el atributo de santidad. Amén. Dios es santo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Amén. Dios es santo. Ahora, la Biblia usa el término santo para describir la naturaleza de Dios y su carácter. En cuanto a su naturaleza, santidad se refiere a la trascendencia de Dios. En otras palabras, que Dios está separado de toda la creación. Dios está en un nivel completamente separado. Y Él está por encima de todo. Amén. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios como santa, estamos diciendo que Dios está separado por encima de todo en cuanto a su naturaleza. Ahora, hay atributos incomunicables que hablamos, los atributos incomunicables de Dios como eterno, aceidad, omnipresencia, omnipotencia, que el ser humano no tiene la habilidad de poseer ni manifestar, pero aún en los atributos de Dios que son comunicables, como mencionamos la última vez, hay incomunicabilidad. ¿Qué significa eso? Que aún en los atributos que nosotros podemos manifestar, hay cierto punto que esos atributos son incomunicables. Por ejemplo, aunque a este nivel la santidad de Dios es incomunicable, al mismo tiempo la santidad es comunicable cuando se refiere al carácter de Dios como puro, moral y ético. En otras palabras, en cuanto se trata a la santidad de Dios, en cuanto a la naturaleza de Dios santa, hablando de su trascendencia, que Él está por encima de todo, en otro nivel completamente separado, ahí nosotros no podemos llegar, ¿verdad? Porque nosotros no somos trascendentes. Nosotros no, aunque hay personas que se creen que están por encima de todo, ¿verdad? Nosotros no estamos por encima de todo. Amén. Eso es la santidad de Dios en cuanto a su naturaleza, pero en cuanto a su carácter, en cuanto a su pureza, a su moral, a la moral de Dios. Ahora ahí tenemos el poder o la habilidad
de manifestar y de poseer ese atributo. En Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí está Dios diciéndole a la iglesia que nosotros podemos manifestar ese atributo. No perfectamente, amén, porque nosotros no somos perfectos, pero sí tenemos la habilidad para poder manifestar la santidad en cuanto a pureza moral y lo ético. En otras palabras, tenemos la habilidad de hacer las cosas morales. Ahora, ¿qué podemos concluir al Dios mandar a su pueblo a ser santo? ¿Qué podemos concluir? Manalupe, Dios te ordena que usted sea santa. Ahora, al Dios ordenar, mandar eso, ¿qué podemos concluir? Es un mandato y tenemos que buscar la santidad. Que podemos hacerlo, ¿verdad? No es algo como la aceidad de Dios, que es imposible para nosotros hacer, ¿verdad? Pero si Dios está ordenando a su pueblo a ser santo, porque yo soy santo, entonces debemos saber que es posible a cierto nivel, ¿verdad? Porque no somos perfectos como Dios, pero sí podemos vivir una vida que es pura moral y ética. La podemos hacer. Podemos hacer. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Amén. Ahora, ¿puedo yo ejercer este atributo si no dependo del Espíritu Santo? Si no busco de Dios, pero en mí mismo, si yo me esfuerzo mucho. No, exactamente. Este atributo es solo posible cuando el cristiano depende del poder del Espíritu Santo. Y por eso, amados, es importante la búsqueda de Dios. Por eso es importante la oración. Por eso es importante el estudio de la palabra. Amén, porque estamos demostrando nuestra dependencia de Dios. Amén. El momento que una persona cree que puede vivir de esta manera de su propia cuenta, tiene que preguntarse si verdaderamente ha conocido al Señor. Y vamos a ver, amados, que entre todos los atributos que son comunicables, que tenemos el poder para manifestar, vamos a ver que si no dependemos del poder del Espíritu Santo, no será posible. Ahora, puede una persona que no está en Cristo, ser santo, puro o moral delante de Dios. ¿Qué ustedes creen? Ahora, hay personas que no son cristianas, ¿verdad? Pero son personas que tienen cierto moral. Amén, cierto moral. Pero la pregunta es, delante de Dios. Y ese es el asunto, amados. Amén. Que hay personas que pueden ser morales en cuanto a lo humano, en cuanto al estándar humano. Pero en cuanto al estándar de Dios, imposible sin la intervención del Espíritu Santo. Ahora, ¿puede un cristiano ser santo, moral, puro delante de Dios de su propia cuenta? De su propia cuenta no, depende de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, necesitamos depender del poder del Espíritu Santo. Que son guiados por el Espíritu son. Si no son guiados, no Amén. llegamos. Amén. Entonces vemos que una persona puede ser moral según el estándar del hombre, pero delante de Dios, no. Ahora, vemos que un cristiano puede ser moral sin el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si un impío puede ser moral en cuanto al estándar del hombre,
Un cristiano puede ejercer moralidad en cuanto al estándar del hombre también, sin la dependencia del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿puede ser santo delante de Dios si no dependemos del poder del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo regenera a una persona, en otras palabras, la hace nacer de nuevo. Cuando el Espíritu Santo regenera a una persona, ahora el Espíritu Santo nos ayuda y trabaja en nuestra santificación, convirtiendo la santidad en un atributo comunicable de parte de Dios. Antes de que el poder del Espíritu Santo entrara a nuestras vidas, podíamos ser las personas más buenas en este mundo, pero no teníamos la habilidad de manifestar santidad delante de Dios. Ahora, después que el Espíritu Santo nos regeneró, nos hizo nacer otra vez, ahora nosotros tenemos el poder, por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros, a poder vivir una vida santa, pía y agradable delante de Dios. No porque nosotros somos más espirituales que otros, sino porque el poder del Espíritu Santo en nosotros nos hace vivir como Dios exige que vivamos. Ahora, salvación expresada en nuestro pasado. ¿Cómo se llama eso? La salvación expresada en nuestro pasado. Justificación, donde somos librados ¿de qué? De la pena del pecado. De la pena del pecado. Si usted está en Cristo, usted ha sido justificado, declarado justo por la sangre de Cristo. Usted ha sido librado de la pena del pecado. Ahora, salvación expresada en nuestro presente. Santificación. Estamos siendo ahora todos los días, estamos siendo librados de la influencia del pecado. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra santidad, pero nosotros tenemos que ¿qué? Depender del poder del Espíritu Santo para entonces vivir como Dios exige que vivamos. Ahora, salvación expresada en nuestro futuro. ¿Cómo se llama eso? Glorificación. Amén. Donde seremos librados de la presencia del pecado. Entonces, ahí podremos vivir para siempre en santidad. Amén. Pero vemos, amados, que ¿quién trabajó en la justificación? En nosotros, el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién trabaja en nuestro presente, en nuestra santificación? ¿Y quién trabajará para nuestra glorificación? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras o la garantía, ¿verdad?, de nuestra futura glorificación. Entonces vemos, amados, que sin el poder del Espíritu Santo nada de esto es posible. El próximo atributo de Dios que queremos hablar es sobre el amor. ¿Okay? El amor describe el carácter de Dios. Amén. Dios no solamente es completamente santo, Dios también es completamente amor. Es un atributo comunicable que el ser humano tiene la habilidad de poseer. Ahora, pregunta, ¿una persona que no tiene a Cristo tiene la habilidad de expresar amor? Sí. Claro que sí. Amén. Igual que la moral que acabamos de hablar, ¿verdad? Ahora, solo el que está en Cristo. Igualmente lo sucedió con la santidad, ¿verdad? Porque eso es algo que solo el que está en Cristo puede hacer. Solo el que está en Cristo tiene la habilidad de amar como Dios ordena amar. Ahora,
La pregunta es, ¿cómo es que Dios ordena al cristiano amar? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Amén. Con el amor ágape, el amor de Dios. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando yo prediqué la serie sobre Primera de Juan. Primera de Juan 4, versos 7 y 8 dice, amados, amémonos. ¿Cuál es esta palabra? Porque acuérdense que la palabra amor del griego original puede significar fileo, que es amor entre hermanos, ¿verdad? Amor puede significar el amor eros, que es el amor romántico, ¿verdad? Puede hablar de significar el amor storge, que es el amor entre un padre y un hijo. Pero cuando se refiere a esta palabra, es la palabra ágape, que es la palabra que se usa para describir el amor de Dios, el amor que sobrepasa todos los otros, todo otro tipo de amor. Vemos que Juan dice, amados, ágape, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿cuál es esta palabra de nuevo? Ágape, es de Dios, y todo el que ama, ¿cuál es esa palabra? Ágape, es nacido de Dios. El que no ama como Dios es porque no es nacido de Dios. ¿Ves? Para uno amar con el amor ágape, tiene que nacer de Dios. Tiene que ser regenerado por el poder del Espíritu Santo para uno poder amar como Dios ama. Y conoce a Dios. El que no ama, ¿cuál es esta palabra? Ágape. El que no ágape no conoce a Dios, porque Dios es amor, ágape. Interesante que cuando yo estaba leyendo en el griego original, dice, amados, agapao unos a otros, porque el ágape es de Dios, y todo el que ágape es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ágape no conoce a Dios, porque Dios es ágape. El apóstol Juan quería estar seguro de que la iglesia entendiera qué tipo de amor él estaba hablando. Ve, yo siempre pensaba, pues, hace tiempo, muchos años atrás, yo siempre pensaba que esto se refería al amor de entre hermanos, al amor fileo. Porque como somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pues debemos amarnos como hermanos. Pero eso no es suficiente. Eso no es lo que Dios exige de su pueblo. Dios exige que nos amémonos. ¿Cómo? Como Él ama a su iglesia. Por eso es que el esposo es ordenado a amar a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. Y la palabra nuevamente que se usa ahí es ágape. Ahora, el que no está en Cristo tiene la habilidad de amar. Amén. Un impío puede amar. Un asesino puede hasta amar también. Pero Juan dice que el que no ama no conoce a Dios. Significa que un impío que ama conoce a Dios. Juan dice que el que no ama no conoce a Dios. Y sabemos que hay impíos que no conocen, que están en Cristo, pero aman. Significan que ellos conocen a Dios porque ellos aman. Quizás aman a algún familiar o a algún amigo. ¿Qué dice hermana Lupe? Amén. Porque exactamente el estándar, Juan dice que todo el que ama es nacido de Dios. Primeramente tiene que nacer de Dios. El que ama, ¿cómo? Ágape. No eros. No estamos hablando de un amor romántico, ¿verdad? Porque ese es el amor que quizás pueden demostrar allá. Quizás un impío puede amar con un amor de un hermano o un amigo. Pero es imposible que ame. Pero no es el amor de Dios, porque
Exactamente, amén. Y cuando Juan dice, el que no ama no conoce a Dios, Juan está diciendo, el que no ágape no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque hay que nacer de Dios para conocer a Dios, para amar como Dios dice que se debe amar. ¿Cómo? Con el amor ágape. El amor, si uno quiere saber cómo es el amor ágape, solo hay que mirar a la cruz para ver el amor ágape de Dios. Entonces, porque hay muchas personas que dicen, bueno, miran este verso y digo, wow, pero yo amo a mi esposa, no conocen a Cristo, no son cristianos y dicen, yo amo a mi esposa, significa que yo conozco a Dios entonces, porque yo amo a mi esposa. No, qué bueno que tú amas a tu esposa, ¿verdad? Pero ese no es el amor que se está refiriendo en la Biblia. Ahora, ¿qué palabra para amor del griego original está usando Juan? Ágape. Amén. Próximo atributo es bondad. Ahora, Mano Algarín, ¿qué es bondad? Amén. Es expresar buena voluntad hacia alguien, ¿verdad? Eso es bondad. Ahora, ¿tiene el ser humano la habilidad de expresar bondad? Sí. ¿Y una persona que no conoce a Cristo? También. Claro que sí, ¿verdad? El ser humano puede expresar bondad. ¿Por qué? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y la bondad es un atributo comunicable de Dios. Amén. Pero nuevamente, al igual que el amor, el estándar de Dios es más alto que el estándar del hombre. Porque mira lo que dice Romanos 3, 10 al 12. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos que el estándar del hombre queda corto, ¿verdad? Porque en lo humano vemos que hay personas que no son cristianas, pero hacen obras bondadosas. Ayudan a los pobres, ¿verdad? Demuestran buena voluntad hacia otras personas. Pero el estándar de Dios sobrepasa el estándar del hombre. Amén. Y a pesar de que la Biblia dice que no hay ni uno que sea bueno, mas sin embargo en Cristo, los que están en Cristo, somos llamados a hacer buenas obras. Ahora, espérate, pero alguien dice, pero si no hay ni uno bueno, ¿cómo es que la Biblia entonces nos ordena a la iglesia, a los cristianos, a hacer obras buenas? ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, Wendy. La Biblia dice que no hay nadie bueno. Según el estándar de Dios, no hay nadie bueno, ¿verdad? Mas sin embargo, vemos en Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo podemos explicar eso, hermana Wendy? Que no hay ninguna. Hay una palabra clave que Efesios 2:10 nos enseña, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús. La razón por qué la Biblia dice que no hay ni uno que sea bueno, pero la iglesia es ordenada a hacer obras buenas, es porque algo ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? De modo que el que está en Cristo Jesús, nueva hechura, nueva criatura, nueva creación, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. También, Amén. cuando
se refiere a las buenas obras, es porque hubo un cambio en nosotros, sino no estamos haciendo las obras buenas por ganar a Dios, sino que fue de nuestra bondad como darle la gracia a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Como la Biblia enseña, hacemos lo que hacemos no para ser salvos, porque la salvación es solo por la gracia inmerecida que Dios nos da. Una persona dice, imagínese que yo vengo y digo, yo entro por las puertas y estoy así vestido, digo, ay, disculpen que estoy tarde, porque estaba cruzando la calle y un camión de 18 ruedas estaba yendo a 70 millas por hora en la carretera y me pasó por encima. Me atropelló. Sí, pero no hay evidencia. Mi ropa no se ve como, no tengo heridas, no tengo nada. Uno pensaría que si uno tiene un encuentro con un camión, debe haber evidencia, ¿verdad? Y yo siempre digo, Cristo es más grande que un camión. Y una persona que tiene un encuentro con Cristo tiene que haber evidencia de que esa persona tuvo un encuentro. Porque hay muchos que dicen, yo tuve un encuentro con Cristo, pero no hay evidencia. Mira lo que Gálatas 6:9 dice. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Nuevamente, al igual que vivir en santidad y practicar el amor, el practicar la bondad y hacer buenas obras es algo que hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Yo quiero que veamos que hay como niveles, ¿verdad? El impío puede hacer lo mismo porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el impío no puede hacer lo que Dios exige. Pero el cristiano sí, ¿por qué? Porque tiene el poder del Espíritu Santo. Y va como a un nivel más alto, ¿verdad? Que la próxima es justicia. Justicia. Tiene la habilidad el ser humano para hacer justicia, lo que es recto y lo que es justo. No tiene el ser humano para hacer lo que es hacer justicia. Con el Espíritu Santo, sí. Bueno, estamos hablando de una persona que no es cristiana. El ser humano en general. Sí puede. Puede, ¿verdad? Porque eso lo vemos, tenemos leyes. Hay personas que siguen las leyes, no violentan las leyes para nada, ¿verdad? Hay personas que hacen lo que es recto y justo según el estándar de ¿quién? Del sistema Del hombre. De las leyes del hombre. Exactamente. Hay personas que pueden hacer esas cosas, pueden hacer lo correcto, lo justo, ¿verdad? Según el estándar del hombre. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque no es cristiana, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Amén. En la Biblia, la justicia siempre está conectado con lo que es justo, basado en el carácter de Dios. El hecho de que Dios es justo significa que todo lo que Dios hace es recto y justo. Amén. Todo lo que Dios hace es justo. Se hacen una distinción. Los teólogos usualmente hacen la distinción entre la justicia interna de Dios y la justicia externa de Dios. ¿Okay? Justicia interna y justicia externa. Cuando Dios actúa, siempre hace lo que es correcto según su carácter interno, que es justo. ¿Okay? Las cosas que Dios hace por fuera refleja lo que hay dentro de Dios. Amén. Y por eso todo lo que Dios hace es justo, porque su naturaleza es justa. Dios nunca hace lo que es injusto. Amén. Dios nunca hace lo que es injusto. Él nunca castiga más de lo que se merece la ofensa y siempre recompensa a aquellos que le son debidos. Dios siempre hace lo que es justo y siempre hace lo que es recto. Ahora,
tenemos dos cuadros aquí. Tenemos la justicia de Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos no justicia, dos categorías, justicia y no justicia, ¿ok? En la justicia, en la categoría de justicia, tenemos lo que es recto y justo, lo correcto. En la categoría de no justicia, tenemos misericordia, que es no justicia. Si alguien recibe misericordia, no está recibiendo justicia, porque está recibiendo misericordia. Gracia está en esa categoría, porque gracia es un favor inmerecido. Y si una persona le recibe gracia, no está recibiendo justicia, ¿verdad? Entonces la gracia está en la categoría de no justicia. Pero hay otra que está en la categoría de no justicia, que es la injusticia. Ahora, yo quiero que veamos esto para poder contestar aquella pregunta. ¿Cómo debemos orar ante la presencia de Dios? Si pedir que Dios nos haga justicia. Justicia, lo que es recto y justo, lo correcto. No justicia. Podemos tener gracia, podemos tener misericordia o podemos tener injusticia. Ahora, Dios puede decidir hacer justicia según su carácter que es recto y justo. Si Dios decide hacer justicia, yo voy a hacer justicia, ¿estaría mal Dios? No, porque está haciendo justicia. Amén. Lo que es justo, lo que es recto, lo correcto, ¿verdad? Ahora, ¿estaría Dios siendo injusto si nos da justicia? ¿Qué es ¿Cuál es la justicia que nos merecemos? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos quedamos cortos. Y después dice, porque todos hemos pecado. Y después dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga es algo que uno se merece. Uno trabaja la semana entera y al final de la semana uno está buscando lo que se merece, ¿verdad? El chequecito. Porque trabajó y ahora dame lo que me merezco. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, lo que nosotros nos merecemos es ¿qué? Muerte, por cuanto todos hemos pecado. ¿Eh? Todos merecemos la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Sabe? Y la muerte final, ¿cuál es? La segunda muerte, que es condenación, ¿dónde? En el lago de fuego. Amén. Eso es lo que nos merecemos. Y si Dios dice, yo voy a hacer justicia, ¿qué va a suceder? Todo el mundo va ¿a dónde? Al infierno. ¿Verdad? Ahora, si Dios manda a toda la humanidad al infierno, ¿está haciendo Dios injusto? No, porque está dándonos ¿qué? Justicia. Está haciendo lo que es correcto. Está haciendo lo que es justo. Violentaste la ley, pecaste. Ahora la paga del pecado es muerte y te estoy dando lo que tú te mereces. Y si Dios condena a toda la humanidad, está haciendo lo que es justo. Ahora, en la categoría de no justicia existe la injusticia que es maligna. ¿Puede Dios actuar injustamente? ¿Por qué? No es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es ¿qué? Justo, amor, justicia, ¿verdad? Como la naturaleza de Dios es justicia, Dios nunca puede actuar con injusticia, porque su naturaleza es completamente justa. En Génesis 18:25 encontramos a Abraham. Y Abraham, alguien lo busque para leerlo. Abraham tiene la confianza de que Dios es justo. ¿Qué dice Abraham? Amén. Abraham tenía la certeza de que Dios, como juez del universo,
siempre haría lo que es justo, lo que es correcto. Ahora, muchos, este es el problema, muchos confunden la gracia y la misericordia de Dios porque está fuera de la categoría de justicia. Sí, pero si yo tengo misericordia de Sara y le doy a la hermana Lupe justicia, la hermana Lupe va a decir, espérate un momento. Pero tú le diste misericordia a Sara. Entonces, si le diste misericordia a Sara, tú tienes que darme misericordia a mí también. Porque si no me da misericordia, eso es injusto. Pero alguien dígame, ¿por qué eso no es injusto? Porque misericordia es un regalo gratis. Tú no tienes que regalarle a todo el mundo cuando tú le das un regalo a una persona. Amén. La misericordia es algo, Dios no está obligado a hacer misericordia. Es un regalo. Es un regalo que Dios da, ¿verdad? Pero, Lo hace con quien quiera. exactamente, Romanos 9:15. Alguien léeme Romanos 9:15, búsquelo. Romanos 9:15, ¿qué habla Dios sobre la misericordia? Porque él dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y me compadeceré de quien yo quiera. Amén. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero hay personas que dicen, bueno, si Dios le da a una persona misericordia y le da justicia a otra, eso es injusto. No, no es injusto porque Dios le está dando ¿qué? Justicia, lo que se merece. ¿Qué es lo que se merece? Condenación. Violentó la ley de Dios, ¿verdad? Y como la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado, si Dios le decide darle a una persona justicia, la verdad es que todos merecemos justicia, ¿verdad? Todos merecemos justicia. No merecemos misericordia, merecemos justicia. La misericordia es algo que Dios da de su propia bondad a quien Él quiera, no dependiendo de la persona. Amén. Si Dios dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, ¿verdad? Ahora, si yo quiero tener misericordia sobre esta persona porque así yo lo quiero y le quiero dar, y eso es lo que se trata Romanos 9. Lean el capítulo entero de Romanos 9 y Romanos 10. Dios está diciendo, si yo quiero hacer misericordia de esta persona y darle justicia a esta persona, ¿y qué? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué? Si Dios quiere tener misericordia sobre uno y hacerle justicia a otro, porque la misericordia es un favor inmerecido. Sale de la misma voluntad de Dios. La gracia es algo inmerecido. El momento que la misericordia y la gracia dejan de ser voluntaria, comienza a ser ¿qué? ¿No? Si yo estoy obligado a hacer misericordia, ya no es un favor inmerecido, es ¿qué? Una obligación. Y Dios no está en la obligación de darle misericordia a nadie. Dios puede hacer justicia y estaría completamente y seguiría completamente justo. Completamente justo. La justicia es algo que es debido. La justicia es algo que uno se gana mismo, que uno mismo se gana. Uno se lo merece. Y vimos que la Biblia, que por cuanto todos pecamos, todos merecemos justicia. Todos merecemos justicia. Pero Dios, en su gran misericordia, tuvo sobre usted y sobre mí, ¿qué? Misericordia. Dios en vez de darnos justicia, Dios nos dio gracia. Amado, y yo creo que por eso el cristiano debe vivir eternamente agradecido por esos regalos de misericordia y gracia que Dios nos ha dado. Amén.
Porque a pesar de que merecemos, Dios no nos da justicia, sino que nos da misericordia y gracia. Pero nunca hay injusticia en eso. Amén. Se cuenta que en uno de los malls más grandes de la nación, de Estados Unidos, uno de los hombres más ricos estaba caminando por el mall y cuando él escogió a personas, veía a una persona y le dijo, mira, yo te voy a comprar todo lo que tú tienes ahí. Y le pagaba las compras de la persona, ¿verdad? Pero él escogía. Eso es que gracia, ¿verdad? La persona no hizo nada para merecer eso, pero este hombre rico vino y le compró a ciertas personas lo que ellos tenían para comprar. Ahora, pero él no le compró a todo el mundo. ¿Será eso injusto? No, no es injusto, ¿verdad? Y de la misma forma es Dios. Si Dios hizo misericordia y Dios demuestra gracia, favor inmerecida, pero le da justicia a otros, Dios no está siendo injusto. Porque como quiera, si le da justicia, está haciendo lo que es justo, lo que es recto. Y si no le da justicia, le da misericordia y gracia. Amén. Así que cuando oramos, nunca oremos pidiendo que Dios nos haga justicia. Nunca oremos pidiendo que Dios nos haga justicia. Oremos pidiendo ¿qué? Misericordia y gracia. Amén. Dios siempre hace lo que es justo y recto porque su naturaleza es justa y recta. Amén. Como la naturaleza de Dios es justa y recta, todo lo que Dios va a hacer es justo y recto. Amén. La justicia interna de Dios está conectada con las cosas externas que hacen. Mateo 7, 17 y 18 dice, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El fruto bueno viene porque lo que está dentro es ¿qué? Bueno. El fruto malo viene porque lo que está dentro es malo. Y de la misma manera, lo que Dios hace es bueno y justo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es buena y justa. Y es imposible que de Dios salga algo injusto. Amén. Amén. El ser humano no es pecador porque peca. El ser humano peca porque es pecador. Porque lo que está dentro se manifiesta afuera. Lo malo se refleja afuera. Los frutos. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos cambia, ¿cómo es que surge ese cambio? De adentro hacia afuera, muy bueno. De adentro, el Espíritu Santo obra en nuestro interior y cuando obra en nuestro interior, nos transforma, nos regenera. ¿Ahora qué? Se manifiesta lo que somos. Exactamente. Vemos los frutos de lo que está por dentro. Así que cuando el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma, ese cambio surge de adentro hacia afuera. Y por eso personas que dicen que pueden seguir viviendo la vida como ellos quieren vivirla y no como Dios dice en su palabra, tienen que verdaderamente preguntarse si son cristianos. Porque el Espíritu Santo regenera y transforma de adentro hacia afuera. Es aquí donde empezamos a imitar el atributo comunicable de justicia. Amén. Porque antes de que el Espíritu Santo morara en nosotros y transformara nuestros corazones, era posible nosotros actuar
según la justicia de Dios? No. Quizás según la justicia del hombre, ¿verdad? Pero no según la justicia de Dios. Pero una vez que el Espíritu Santo nos regenera, nos transforma, ahora podemos, amén, imitar ese atributo comunicable de Dios. El próximo atributo, sabiduría. Sabiduría. Dios es todo sabio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Dios es todo sabio. Y nosotros estamos llamados a vivir según la sabiduría. Solamente hay que leer el libro de los Proverbios, hay que leer el libro de Lamentaciones, el libro los libros de Salomón, ¿verdad? Para que veamos que somos llamados a vivir en sabiduría, a buscar sabiduría. Ahora, pero al igual que el amor, la bondad, la justicia, los otros atributos de Dios, ¿verdad? Comunicables, existe una incomunicabilidad en ese atributo comunicable. Existe una incomunicabilidad, porque nosotros nunca podremos tener la sabiduría de Dios. Amén. Aunque hay personas por ahí que se creen que tienen la sabiduría de Dios. Nosotros nunca podremos tener la sabiduría de Dios, pero sí estamos llamados a vivir en sabiduría y buscar la sabiduría. Fíjense en eso, amados. La sabiduría es un atributo que el cristiano, el creyente, tiene la habilidad para manifestar. Amén. Pero nunca podemos manifestarla a nivel que Dios la tiene. Pero sí estamos llamados a vivir en sabiduría. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si una persona quiere ser sabio o sabia, ¿qué es lo primero que debe hacer? Temer a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo opuesto a la sabiduría? La necedad. La necedad. El necio. El ser necio es lo opuesto a ser sabio. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Fíjense en eso. Estamos viendo dos polos opuestos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mas sin embargo, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Si queremos ser sabios, vivir sabiamente, tomar decisiones sabias, lo primero que debemos hacer es tenerle temor a Dios. Respetar a Dios con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con la manera en que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque a veces creemos como que Dios no nos ve. Cuando Dios lo ve todo. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedírsela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense, es un atributo que es comunicable. Se empieza a manifestar cuando tenemos temor de Dios, respeto de Dios. Y dice, y si sentimos que no tenemos, ¿qué debemos hacer? Pídemela. Dios dice, pídemela que yo te la doy. ¿Cómo? Te la doy abundantemente y sin reproche. Te voy a decir, toma, libremente. Te doy toda la sabiduría que tú quieras. Pero tienes que tener temor, respeto de Dios.